En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Jesús utiliza con mucha frecuencia ejemplos de la vida diaria para darse a entender. Habla para que la gente le entienda, no para que los eruditos investiguen y discutan. Y por eso emplea muchas veces el concepto de médico, representándose a sí mismo, hablando de sí mismo, que ha venido a curar a los enfermos. Es un ejemplo perfecto, lo usó nuestro Señor. El médico no rechaza al enfermo. El médico tiene como profesión curar al enfermo. Por lo tanto, cuando llega alguien enfermo, el médico no le rechaza, no le dice: «¡Qué horror, estás enfermo, márchate, qué barbaridad, ¿dónde vas?». No, es que es su profesión, es su vocación, eso es lo que él hace. Puede ser que haya un médico especialista que no sepa curar la enfermedad de ese enfermo y le derive a otro especialista que sabe más de ese punto, de esa enfermedad concreta. Pero el médico no siente horror ante el enfermo, aunque puede ser naturalmente, y seguro que es, que le duela esa persona que está enferma y que le gustaría que estuviera sana. Pero no dice: «Es un enfermo, márchate, qué persona tan abominable, enfermo». No. Lo mismo Jesús. Jesús no siente rechazo hacia el pecador, siente rechazo hacia el pecado. El médico no siente rechazo hacia el enfermo, siente rechazo hacia la enfermedad. El médico quiere acabar con la enfermedad, pero no con el enfermo. Al enfermo le quiere salvar y distingue entre enfermo y enfermedad, incluso aunque el enfermo haya contraído la enfermedad y sea responsabilidad suya. No le pregunta el médico al enfermo: «¿Te has contagiado de una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, o de una enfermedad ligada a un vicio, el exceso de alcohol? ¿Te has contagiado? ¿Es culpa tuya? Ahí te mueres». No hace eso el médico. «Te has contagiado, es culpa tuya, pero vamos a intentar curarte». Esto es lo que hace un médico. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús distingue entre el pecador y el pecado. Rechaza al pecado, pero no rechaza al pecador. Al pecador quiere ayudarle. Y la forma de ayudar al pecador es ayudarle a que se aleje del pecado. Por lo tanto, a que evite pecar, porque eso es lo que le está haciendo daño. Porque esto que es tan sencillo de entender, que es evidente, que no hace falta ser un doctor en teología para comprenderlo, que Jesús hablaba para la gente sencilla y todo el mundo le entendía perfectamente. ¿Por qué esto no lo entienden tantos sacerdotes hoy? Yo no lo comprendo, no comprendo cómo no comprenden. Es que es tan fácil de entender. ¿Por qué hoy todo está basado en negar la existencia del pecado? El pecado no existe. Pero si no existe el pecado, es como si el médico estuviera diciendo: no existe la enfermedad. Es todo una cuestión subjetiva tuya. Es todo de tu imaginación. ¿Tienes cáncer? No tienes cáncer. No tienes cáncer. Tú convéncete a ti mismo de que estás estupendamente. ¿Tienes una pierna rota? No tienes una pierna rota. Convéncete a ti mismo de que tu pierna está sana y ya verás cómo andas perfectamente, o cómo se te cura el cáncer, o cómo se te cura la cirrosis. Todo es subjetivo. Si tú dices que no hace frío, es que no hace frío aunque haya 20 grados bajo cero. Todo es subjetivo. Esto, que lo consideramos absurdo, ridículo,
Esto es lo que muchos sacerdotes están diciendo. No existe el pecado, no existe el pecado. Es todo según la circunstancia, es todo según tu opinión. Pero ¿cómo que no existe el pecado? Y entonces, ¿para qué ha venido Jesús? Jesús ha venido para perdonar los pecados. Pero si resulta que decimos que no existe el pecado, ¿para qué ha venido Jesús? ¿Para darse un paseo por este rincón del universo creado por Él y por su Padre y por el Espíritu Santo? Estaba haciendo una visita turística al planeta Tierra y por eso se encarnó en la Santísima Virgen María y murió en la cruz. ¿Era un turista accidental? Por Dios, claro que existe el pecado, claro que existe. Y el Señor viene no a rechazar al pecador, pero sí a rechazar el pecado y a evitar que el pecador cometa el pecado por el bien del pecador y, por supuesto, por el bien de otras personas a las cuales el comportamiento del pecador hace daño. Son los enfermos los que necesitan el médico, pero para que el médico pueda actuar, lo sabemos todos. Repito que no hace falta ser doctor en teología ni complicarse la vida demasiado. Para que el médico pueda actuar, el enfermo tiene que decir: estoy enfermo. Me duele aquí, o estoy con un problema de distracción o de carácter con altibajos, lo que sea. Tengo un problema. Entonces voy al médico. El médico me hace un diagnóstico. El médico me da una terapia y, confiando en Dios y en la sabiduría del médico, puede ser que me cure, si no, quizá me muera. Pero primero tengo que empezar por decir: tengo un problema, estoy enfermo. Esto es lo que hemos hecho toda la vida. No es que antes no hubiera pecadores, por supuesto que los ha habido siempre. No sé si más o menos, pero los pecadores han estado siempre. ¿Es que acaso no somos todos pecadores? Pero nosotros, que somos pecadores, le decimos a Jesús: tengo un problema, tengo un pecado, ayúdame. Lo mismo que el enfermo le dice al médico: tengo un problema, no sé a qué se deben estos síntomas, dígame usted cuál es la enfermedad y, por favor, aconséjeme una terapia para curarme. Acudamos al Señor con la certeza de que nos perdona, pero no nos engañemos ni le engañemos. Si somos pecadores, y todos lo somos, digámosle humildemente: Señor, perdóname. Médico de mi alma y de mi cuerpo, cúrame. Tú has venido a sanar a los enfermos, no a rechazarlos, sino que has venido a sanar a los enfermos y a curarles de la enfermedad que tienen, del pecado que tenemos. Que así sea.